un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Bienvenidos. Seguimos compartiendo más y más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Hola, hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión desde aquí, desde la ciudad de Tanti. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, para compartir, seguir compartiendo la palabra del Señor, lo que considero lo más importante, lo mejor que te puede suceder en la vida, viendo los acontecimientos del mundo, lo que está sucediendo día a día, las noticias, muertes, guerras, enfermedades, lo económico, lo financiero, tantas cosas, tantos problemas, pero claro, ahí está la palabra del Señor que aparece para traerte instrucción, para traerte dirección a tu vida, a modo personal, en el matrimonio, claro, la familia, los planes, los proyectos, lo económico, lo financiero, en todo, tiene que ser guiada tu vida por la palabra del Señor y vas a ver, siempre lo digo, que el resultado te va a sorprender. Quiero invitarte a cada una de nuestras transmisiones que realizamos desde aquí, desde la provincia de Córdoba, compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar dentro de las cartas paulinas, conocidas así, a las 7 iglesias. Ahí lo vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Hablamos hace unos días del libro de Gálatas. Ahora vamos a hablar de la carta a los Efesios, del apóstol Pablo, por supuesto. Después vamos a ver, ya hay algunas transmisiones que hemos hecho de Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Si el Eterno así lo permite, vamos a seguir más, hay mucho para aprender. Voy a invitarte a la fiesta de Sukkot, fiesta conocida como las enramadas también. Ahí te invitamos a festejar juntos desde el 19 al 27 de octubre en Tanti, querido, provincia de Córdoba. Hace planes para que puedas compartir con nosotros. Muy bien, también no puedo dejar pasar la oportunidad para invitarte a que te suscribas a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas, que puedas hacer algún comentario, que puedas compartir con nosotros cada transmisión. Eso nos va a ayudar, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada y nos vas a bendecir. ¿Para qué? Para que más personas también puedan oír un mensaje de fe. Voy a dar la bienvenida ahí a mis hermanos y dejo el monitor, el retorno para ir saludando a mis queridos hermanos. Bueno, ahí estoy. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Ahí está, la Biblia, la palabra del Señor, la que va a hacer el impacto. Seguramente en tu casa, en los proyectos, la Biblia es instrucción. Toda escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es una herramienta que presta una utilidad. Claro, nos da enseñanza, nos corrige, nos redarguye, nos da vueltas y vueltas, nos enseña. Nos corrige, nos redarguye, nos prepara, ahí está la palabra, para toda buena obra, para que seamos perfectamente y enteros, perfectamente preparados para toda buena obra. Bueno, vamos, sin más preámbulo. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hay un saludo que es tradicional del apóstol, dice Pablo, el rabino Shaul es el nombre. Arameo, hebreo. Pablo después fue cambiado al español por Pablo, que es pequeño, hombre pequeño.
Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo vemos en Reina Valera. Voy a leer Reina Valera 1960. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, de Elohim, a los santos y fieles en Cristo Yeshua que están en Éfeso. La carta, el escritor, el apóstol Pablo, ¿a quienes? Dice a los santos. Esto hay que subrayar, los santos y fieles, dice. Santo es una palabra, claro, que define a una persona apartada, a una persona consagrada. Shalom, mi querido Roe. Osvaldo Jerez, desde la provincia de Buenos Aires, un abrazo grande. Las más ricas bendiciones para tu vida y tu familia, mi querido hermano querido Roe. Osvaldo Jerez, para toda la familia también, Ezequiel, para la hermana, bueno, para todos, ahí. Los santos, vuelvo a Efesios, estoy compartiendo Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Dice la palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo, del Mesías Yeshua, por voluntad de Dios, a los santos, ahí me detuve. Los santos, gente apartada, consagrada para Dios, ¿sí? No es cualquiera, no, son gente apartada, consagrados para Dios y fieles en Cristo. Es otra condición a la que Pablo les está direccionando esta epístola, esta carta. En Cristo Yeshua que están en Éfeso. Gracia, este es el modo natural del saludo, claro, no solamente de Pablo, sino la costumbre hebraica nos habla de este saludo. Gracia, el don inmerecido, el regalo inmerecido, y paz, shalom, a vosotros de Dios, de Elohim, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach, de Jesucristo como lo conocemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, el Adón Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que nos bendijo con toda... Acá hay que prestar atención a los verbos también, porque hay algunos que están en imperativo, claro, presente, pasado y futuro. Acá dice que nos bendijo, ya estamos bendecidos, amados hermanos, estamos bendecidos, el Señor nos ha bendecido. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos comúnmente. Voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque por ahí a veces se malentiende, se malinterpreta lo que es el Mesías, o lo decimos muy rápido y lo tomamos como algo mero, como con poca importancia. Y realmente el Mesías es ungido. La palabra griega ungido habla de aquella persona que se derramó el aceite de la unción, y el aceite se derramaba sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas. En Cristo, en el Mesías Yeshua, tenemos justamente estos tres elementos: el rey de los judíos, el sacerdote, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y tenemos profetas, porque claro, ya lo había prometido en el tiempo de Moisés. Éxodo 16 creo que sale, lo prometió, dice, y levantaré, dice, a otro hermano de entre vosotros, dice el Señor, a él oíd. Algo así más o menos parafraseado. Bueno, vamos a la Biblia, a la palabra del Señor. Según nos escogió en él, en Cristo, en el Mesías, dice antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el plan, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos kadosh, es la palabra hebrea, santos y sin manchas delante de él. Santos y sin manchas delante de él. María, buenas tardes, bienvenida a nuestra transmisión habitual. Buenas tardes, me dice pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Eterno desde Rivadavia, querida provincia de San Juan. Dios bendiga sus vidas. Un abrazo grande para María, toda la familia establecidos en Rivadavia, provincia de San Juan. Muchas gracias, María. También nos acompaña en YouTube, en las distintas plataformas. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo?
nos escogió, nos llamó, nos eligió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, apartados, consagrados para el Señor y sin mancha, otra cosa más, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Hay toda una teología de la predestinación. Calvino, uno de las reformas protestantes, Calvino habla mucho de la predestinación. Vamos a ver en qué consiste. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así le ocurrió al Señor, así le plació hacernos adoptados, dice, hijos adoptados suyos por medio de Jesucristo. Sabe que yo he oído en algunos hogares, en algunas casas, por ejemplo, decir personas que han sido adoptadas, y muchas veces la psicología, la psiquiatría enseña acerca de esto, que se crea como una crisis de identidad, se podría decir, y que muchas veces se confunden las personas y quieren conocer a los padres, por qué pasó esto, quién es, cómo fue, por qué fue, y muchísimas situaciones. Y sabés que en definitiva todos somos adoptados. Estamos viendo en Efesios capítulo 1, dice que en amor, habiendo sido predestinados, ya estábamos, dice, desde antes de la fundación del mundo, en el corazón, en la mente del Abba, del Padre, a través de Cristo, el Mesías, el ungido, Yeshua, predestinado para ser, dice, adoptados hijos. Adoptados. Y la gente por ahí eso no lo asimila, ni lo critica, ni lo entiende, porque Él nos enseñó. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, en el 11, de Juan 1:11, dice: a los suyos vino, primero en singular, a los suyos vino, y los suyos, plural, no lo recibieron. No lo recibieron. Más, dice el 12, Juan 1:12, a quienes creyeron y lo recibieron, les dio el poder. Otra versión dice la potestad, otra versión dice la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque no son nacidos por voluntad de sangre y carne, sino que el mismo Padre los engendró. Hijo adoptivo, pero qué bueno es el Señor para con nosotros, y cuántos privilegios. Gálatas 3:29 dice que si estamos en Cristo, yo escucho decir a muchas personas por ahí: soy cristiano, tengo Biblia, voy a la iglesia, es una iglesia grande, hay música, hay alabanza, hay profeta, hay de todo, en esa soy cristiano. Pero claro, Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, esa palabra es esperma, esa palabra es semilla, sementera, hijos biológicos de Abraham sois, y si hijos, herederos de las promesas. Claro, hay promesas, pero también hay demandas que el Señor le pone a sus hijos, porque el Padre establece los planes, el propósito, Él establece los límites, los parámetros. Qué lindo, qué lindo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le ha placido. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, el don inmerecido, lo que no nos merecíamos, eso el Señor nos da. El castigo, claro, eso era por el pecado, las consecuencias del pecado, pero Él perdonó nuestros pecados, nos limpia de maldad, nos da promesas de vida eterna. Eso es gracia, con la cual nos hizo aceptos a través de Cristo. No hay otro. Aceptos nos hizo en el amado. Carolina, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, siervo, me dice bendiciones desde Rivadavia, provincia de San Juan, la localidad es La Bebida. Un abrazo grande a toda la familia. Caro, adelante, siempre, siempre adelante. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Redención es un precio que se pagaba por los esclavos. Entonces, Él pagó, Cristo, el Mesías pagó
un precio, Él es el Redentor. Él pagó el precio por nosotros. ¿Con qué lo pagó? Con su sangre. Pagó, dice, el perdón de pecados según, sigue hablando de las riquezas de su gracia. Las riquezas, qué gran amor se manifestó para con nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso hace el Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan, el propósito con el cual nos ha llamado. Propósito, la palabra es agogüe, es la finalidad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, así le ha placido, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el ungido, el Mesías Yeshua, en la dispensación, en los tiempos quiere decir esto, según los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en las cosas que están en los cielos, como las que están en la tierra. Todo está bajo el control del Señor. Y Él nos ha dado, en su gran amor, en su misericordia, por gracia, un regalo inmerecido. Cuando entendemos bien lo que es la gracia, el perdón de los pecados, la salvación del alma, las promesas de vida eterna, la fidelidad del Señor, la misericordia que se renueva cada día, el gran amor que no lo podemos entender, no hay un adjetivo calificativo que pueda encerrar ese Juan capítulo 3, 16, ese versículo tan conocido, porque de tal manera, no hay un calificativo, amó Elohim, Dios, al mundo, que ha dado a Yeshua, a Jesucristo, su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cree, dice, en presente, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y sigue diciendo el 3:17 de Juan, porque no vino el Hijo de Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. No, cuántos regalos nos ha dado el Señor. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Nos dio herencia, habiendo sido predestinados otra vez. Esto la palabra griega está relacionado a de antemano, con anticipación, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo hace el Señor por su infinita voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, Yeshua, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Quién dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo voy a saludar a mi querido hermano Walter. No, asistencia perfecta, mi querido hermano. Buenas tardes, me dice aquí Walter Box, atento, como siempre, atento a escuchar la palabra del Señor. Está Coapé en una condición de atento, en su QTH, atento a escuchar la palabra del Señor. Un abrazo grande, muchísimas gracias por el soporte, por cada mensaje, por cada saludo, cada una de nuestras transmisiones. Asistencia perfecta, mi querido hermano Walter Box. Bueno, él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, dije, según Juan capítulo 14, versículo 6, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Mire, creer en el Señor y luego dice ser sellado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, porque Él lo había prometido. Que lo iba a hacer esto, todas estas cosas. Para el que cree, ¿qué es las arras, dice, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que a través de Cristo, por la voluntad del Padre, desde antes de la fundación del mundo, el plan, nuestra mente
de hombre, igualmente, nene, me dice mi querido hermano Walter, un abrazo grande, querido. Bueno, la mente del hombre no es como la mente de Dios. Claro, él mismo dice en Jeremías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es totalmente diferente, porque el hombre es limitado. El hombre tiene un principio y tiene un fin. Pero las cosas del Señor son eternas. Y ya desde antes de la fundación del mundo, desde Génesis, desde el Bereshit, desde el principio de todas las cosas, ya estábamos en el corazón del Padre. Fíjate, qué gran amor que se manifestó para con nosotros, porque sabiendo que íbamos a errar al blanco, que íbamos a pecar, que nos íbamos a independizar del Señor, pero que llegado el momento vamos a experimentar lo que experimentó el hijo pródigo cuando vio que estaba todo mal, la hambruna había azotado esa provincia, la escasez, la miseria, y rogaba comer de las comidas de los cerdos, algarrobas. Pero él dijo algo muy, muy bueno. Pensó primeramente, volviendo en sí. La palabra griega es examinándose a sí mismo. Dijo, ya sé, voy a volver a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hecho o llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Bueno, desde antes de la fundación del mundo, la predestinación, como dice Calvino, uno de los protagonistas del protestantismo, la iglesia protestante, bueno, que decía que ya están destinados, predestinados, los que se van a salvar, los que van a alcanzar la salvación y los que no. Pero ¿sabe qué? Hay que luchar mientras tenemos vida. Vimos aquí santos, personas santas, sin manchas, como la iglesia, la Biblia nos habla y nos repite una y otra vez que el Señor va a venir a buscar el novio, el esposo, una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin dobleces, pura. Y para eso, hermanos, debe haber santidad, porque sin santidad nadie, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces, las arras es un adelanto, es una señal, es como un compromiso. Lo hablaba con los hermanos en la provincia de San Juan, es como se celebraba la boda en tiempos antiguos, que se entregaba un anillo de compromiso. Primer momento, cuando se ponían de novios, se presentaban las dos familias, etcétera, etcétera, y era un compromiso. La jarra era eso, es como un anticipo, es como la escritura, vamos a decir, de una casa, de un terreno, una casa, pero todavía no se la tiene físicamente a ese terreno, a esa casa, pero tenés la escritura que ya te está habilitando a qué cosa, a ser dueño, como dueño de esa propiedad, aunque todavía no la tengas, pero ya tenés, no has pisado el terreno, pero tenés la escritura. Es que es la zarra, dice, de nuestra herencia, el anticipo, hasta la redención, hasta ese momento, la redención, restauración de todas las cosas, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 21. Hasta la redención de la posesión adquirida, ahí está. Es como una escritura, hasta que tengas esa posesión, ya puedas pisar, habitar, vivir en esa posesión. Para alabanza, dice, de su gloria, para exaltarlo al Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua, Señor Yeshua, y de vuestro amor para con todos los santos, primero es vertical, para con el cielo, con el Señor, y luego horizontal, para con los hermanos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¡Qué grande! El apóstol, el rabino Shaul, para que el Dios, el Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de... No, esto lo necesitamos, lo vimos en Santiago. Sabiduría. El que esté escaso, pídale al Señor, y Él generosamente, sin reproche, abundantemente le será dada. Sabiduría, ¿y qué? Y de revelación en el conocimiento de Él,
Eso necesita la persona, sabiduría para entender las cosas espirituales. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces, claro, para el hombre natural también dice la Biblia que el evangelio es locura. Es locura. Claro, para los que se pierden es locura, pero para nosotros es vida y vida eterna para los que la hallan, los que hallan el evangelio. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mirá que tercera vez que veo la palabra santos, Kadoshim, santos, Kadoshim, personas consagradas para Dios, con mente y corazón. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. La Biblia nos habla, creo que la palabra creer, creo que sale 700 veces, creer, creyeres, creyendo, no recuerdo bien, pero creo que son 700 veces. Es una de las palabras que más veces se repite, como vimos el temor también, 365 oportunidades que aparece en la Biblia. Creer es importante, es de suma importancia, porque el que cree verá la gloria del Señor. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole, esto es precioso, la resurrección, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así finaliza el capítulo 1 del libro de Efesios. Para meditar larga y tendidamente en este capítulo 1, es doctrinal. Los primeros 3 capítulos de la carta a Efesios es doctrinal. Son instrucciones direccionadas para el funcionamiento de la eclesía, de la iglesia, las distintas situaciones, dije, modo vertical para con el Señor, modo horizontal para con el prójimo, para con los santos. Vimos la palabra santo que apareció también en este capítulo 1. Que puedas meditar en la palabra del Señor. Bienaventurado es el varón que no anduvo, dice el Salmos capítulo 1, en consejo de malos, ni con sí escarnecedores se ha sentado, ni con los pecadores se ha juntado, sino que su deleite está en la palabra del Señor. Ahí está, en ella medita de día y de noche. Será como un árbol, dice, plantado a orillas de corrientes de agua, que su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace es prosperado. Qué lindo, eso es bueno. Por eso te conviene meditar en la palabra. Dale una oportunidad al Señor y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Bendiciones, muchísimas gracias por acompañarme en cada una de nuestras transmisiones, y mañana seguimos con más, mucho más. Mañana vamos por el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Muchísimas gracias, Shalom, Alejem.